Hola, soy Harley Schlanger. Bienvenidos a nuestro diálogo semanal con la fundadora y presidente del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Mientras el mundo estuvo esperando un par de días para que Estados Unidos respondiera a la demanda del presidente Putin de que se extendieran nuevas garantías de seguridad a Rusia, la respuesta se entregó el 26 de enero. Sergei Lavrov dijo que si bien hay una discusión en curso, no hubo ninguna respuesta a las cuestiones fundamentales. Helga, ¿qué piensas sobre dónde nos deja esto? Creo que el peligro de guerra claramente todavía existe, porque está muy claro que hay elementos que no están satisfechos con la relación entre Estados Unidos, Rusia y China en este caso, de que vaya en una dirección civilizada. Pero debido al colapso sistémico que está ocurriendo en el sistema financiero occidental, la desesperación es grande. Y a pesar de lo que se dice oficialmente, siempre hay operaciones de guerra psicológica, peligro de operaciones encubiertas. Es una imagen muy compleja. Para comenzar con lo que ha sido la respuesta rusa, Lavrov y los rusos en general han dicho que están muy decepcionados de que Estados Unidos y la OTAN no hayan respondido al tema central de su demanda de que la OTAN no debería expandirse más hacia el este, que no se debe colocar ningún sistema de armas ofensivas a lo largo de las fronteras rusas y que Ucrania definitivamente nunca debería entrar a la OTAN. Estos eran temas absolutamente importantes y fueron rechazados tanto por Estados Unidos como por la OTAN. Y lo que se ofreció en cambio fue todo tipo de lo que desde el punto de vista ruso también son discusiones útiles, pero no las esenciales. Así que es como ofrecer que continúe el diálogo para el control de armas. Todo eso es útil naturalmente, pero creo que se debe tener en cuenta que la posición básica de Occidente es no responder a los muy legítimos intereses de seguridad de Rusia. Y es muy difícil decir dónde terminará todo esto, pero la intimidación proveniente de personas como Blinken en particular es tan descarada y la negligencia obvia de Estados Unidos, no solo de los intereses de seguridad de Rusia, sino también de los intereses de seguridad de los países europeos como Alemania o sus intereses económicos. También es tan absolutamente descarada que todo esto puede terminar en una reacción violenta, que les salga el tiro por la culata, porque si Estados Unidos insiste en ser la potencia hegemónica y mantener un mundo unipolar y luego, en el proceso de tratar de forzarlo, pisotea los intereses de sus supuestos aliados y crea una abierta hostilidad con los supuestos adversarios, a saber Rusia y China, esto puede terminar no en lo que pretendían los arquitectos de la confrontación, pero puede revelar el comportamiento incivilizado de quienes están impulsando esta confrontación. Ahora, Lavrov dijo que en comparación con la OTAN, la respuesta de Estados Unidos fue casi la decencia diplomática, mientras que la respuesta de la OTAN fue tan ideológicamente insolente que casi no deja espacio para ninguna discusión civilizada. Así que tenemos que esperar. Ahora hay diferentes voces, hay mucha guerra psicológica y a veces es muy difícil saber qué es verdad y qué no. El último estallido es el informe de CNN de Matthew Chance,
quien afirma que en la conversación telefónica de ayer entre el presidente Biden y el presidente Zelensky, Biden supuestamente habría dicho que una vez que el suelo esté congelado, vendrá el ataque de Rusia y le habría dicho a Zelensky que Kiev será saqueado, que debe prepararse para un gran impacto, todo en un lenguaje que es cruel y bárbaro. La Casa Blanca negó que esto se haya dicho de esta forma. En cualquier caso, creo que es muy poco probable. Rusia ni siquiera tiene interés en ocupar Ucrania. Tienen interés en proteger a los rusos en el este de Ucrania, pero por supuesto no de invadir a Ucrania, donde todo el oeste está lleno de nazis y neonazis, y sería un completo desastre siquiera pensar en ocupar un lugar terrible como ese. Entonces creo que está ocurriendo una guerra psicológica increíble. El propio Zelensky dijo que no cree que nada haya cambiado, solo que ha aumentado la publicidad. Periódicos como el Frankfurter Allgemeine Zeitung dicen que creen que hay una probabilidad muy baja de un ataque ruso. Uno tiene que diferenciar entre el confeti que se está lanzando y la pregunta central. Y la pregunta central es que de todo esto debe surgir una solución que tenga en cuenta el interés básico de seguridad de Rusia, y eso es lo fundamental. Creo, Helga, para beneficio de nuestro público estadounidense que no recibe ninguno de estos informes, vale la pena señalar que lo que dijo CNN no solo lo negó el portavoz de Zelensky, quien dijo que nadie en la oficina del presidente dijo tal cosa en la discusión con Biden, y lo describió como completamente falso. Pero la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Emily Horne, dijo que las fuentes de CNN están filtrando mentiras. Así que eso es lo que tenemos en Estados Unidos con la guerra psicológica. Y hablando de guerra psicológica, está el informe de inteligencia británico que salió esta semana que dice que tienen pruebas de que los rusos están a punto de intentar instalar a alguien para dirigir la presidencia de Ucrania, presumiblemente como un golpe que sea favorable a Rusia. Los rusos negaron esto. La persona a quien nombraron dijeron que esto es completamente absurdo, pero estamos viendo este tipo de guerra psicológica. Ahora, para contrarrestar la guerra psicológica, ha habido una ofensiva diplomática continua de Rusia. Putin tuvo una discusión interesante con la Cámara de Comercio ruso-italiana y parece que agrupaciones empresariales y manufactureras alemanas quieren tener una discusión similar, y la Unión Europea lo ha denunciado. Esto es parte de lo que parece es una creciente división que está ocurriendo dentro de Europa. ¿No es así? Creo que se está profundizando, y aunque Blinken anda por ahí hablando de la unidad de los aliados y la OTAN y demás, creo que no es del todo cierto. Como dices, la Unión Europea trató de presionar a los empresarios y a las corporaciones italianas para que no tuvieran este diálogo con Putin, y solo 2 o 3 se echaron para atrás, pero la gran mayoría sí tuvo este diálogo. Y en Alemania, el Comité Alemán de Relaciones Económicas de Europa del Este, que es básicamente el núcleo de la industria alemana, también dijo que quiere tener una videoconferencia con Putin. Y también le recordaron a la gente las declaraciones del ex canciller Helmut Schmidt de que el bien más importante es mantener la paz. Y también señalaron categóricamente que se deben respetar los intereses de seguridad de Rusia. Eso es importante. Luego, en la socialdemocracia circuló un llamado de que Alemania tiene que recordar y volver a la Ostpolitik de Willy Brandt y Egon Bahr, la distensión, y circulan otros llamados similares. Así que creo que los movimientos por la paz
están despertando en varios países y esto es un reflejo del hecho de que la gente está muy preocupada por la posibilidad de una guerra. Hay un requerimiento proveniente de Vladimir Yermakov, quien es el director de control de armas y no proliferación en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, y exige que las armas nucleares modernizadas que están en Europa, las B-61 y otros tipos, regresen al territorio de Estados Unidos y que los 5 miembros no nucleares de la OTAN que están entrenando para el caso de un ataque nuclear contra Rusia, que eso debe detenerse. Creo que esta será una demanda que será acogida por los pacifistas en Europa, porque el hecho de que estas armas existan en suelo europeo hace que los países que tienen estas armas sean blancos clave en caso de cualquier tipo de confrontación, porque en general está muy claro que convencionalmente no hay forma de que Estados Unidos y la OTAN puedan ganar una guerra contra Rusia. Estados Unidos puede tener todo tipo de equipos modernos y en este momento tanto los británicos como Estados Unidos han enviado continuamente las llamadas armas letales a Ucrania y también las han enviado desde los estados bálticos, a los que Estados Unidos les dio permiso para que transfieran armas de Estados Unidos a Ucrania. Pero si vemos el mapa, Rusia tiene la ventaja de un gran territorio. Rusia es un país con 11 usos horarios y cada vez que alguien trató de conquistar a Rusia, comenzando con Napoleón y continuando con Hitler, recibió una paliza. El gran ejército napoleónico fue diezmado a unos pocos cientos. Eran pobres almas perdidas las que regresaron de esa campaña. Hitler no pudo derrotar a Rusia con una tremenda pérdida para el pueblo ruso, pero no había forma de que Hitler pudiera haber ganado esa guerra. Y ese sería el destino de cualquiera que intente tener una guerra que involucra a Rusia. Por lo tanto, el peligro naturalmente es que se llegue a la cuestión del uso de armas nucleares. Todavía estamos sentados en un polvorín porque el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, advirtió de que hay evidencia de que mercenarios estadounidenses o británicos ya están operando dentro del territorio de Ucrania. Hay informes sobre empresas militares privadas. En parte, estas son personas de la zona gris, ex soldados que ahora tienen empresas privadas que entrenan a personas que tienen un cariño loco a las cuestiones militares. Entonces hay un gran peligro porque en cualquier momento se podría hacer una provocación y operaciones de bandera falsa también. Así que esto es algo que se debe vigilar con mucho cuidado. Luego está la discusión de que supuestamente Xi Jinping le habría pedido a Putin que esperara hasta que terminaran los Juegos Olímpicos de invierno antes de atacar a Ucrania, lo cual es ridículo, pero aumenta el peligro. Y solo puedo decir que la gente debe alejarse de toda esta cuestión y volver a sus cabales. Uno tiene la sensación de que las personas que están ocasionando la confrontación se han vuelto completamente locos, están jugando con la existencia de la civilización y solo puedo decirle a la gente que tenemos que alejarnos del borde de la posible aniquilación de la especie humana.
Hay otro aspecto que quiero mencionar de lo que dijiste antes, que es la intimidación de Blinken. Vemos más signos de locura del Congreso en términos de sanciones de las que están hablando. Nuevas sanciones económicas contra Rusia, sanciones preventivas que se están discutiendo por varias personas diferentes, incluidas algunas en Ucrania, que dicen que lo mejor para asegurarse de que Rusia no invada es tener sanciones preventivas. Y luego están las amenazas contra los diplomáticos, el hecho de que cierren más oficinas diplomáticas. Todo esto es parte de lo que parece una movilización de antes de la guerra. Bueno, debo decir que esto ya no es un comportamiento civilizado. En primer lugar, el hecho de que Estados Unidos retire a sus diplomáticos no esenciales de Ucrania es un acto hostil. No hay razón para hacer eso. Luego está la discusión sobre el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, de que puede verse obligado a irse en abril. Eso sería una escalada muy dramática, básicamente forzar la expulsión del diplomático más importante entre Estados Unidos y Rusia. Y luego hubo una declaración de la Casa Blanca de altos funcionarios del gobierno anónimos que discutieron cuál sería la naturaleza de las posibles sanciones económicas contra Rusia en el caso de un ataque ruso. Ahora, obviamente, los rusos han declarado una y otra vez que no tienen la intención de atacar. También Lavrov lo ha dicho muchas veces, que si depende de Rusia, no habrá guerra. Y otros funcionarios han dicho que los únicos que están hablando de guerra entre Rusia y Ucrania es Occidente. Rusia no tiene interés en atacar. Simplemente colocaron estas tropas a lo largo de la frontera para señalar que tienen un interés de seguridad y que quieren tener una solución, pero nunca dijeron que tenían la intención de atacar. Lo que dice este reporte de la Casa Blanca es bastante increíble. Esta fue una reunión que tuvo lugar el 25 de enero. Discutieron toda una gama de severas medidas económicas, comenzando en la cima de la escalera de presión. En otras palabras, no avanzar lentamente e incrementar la fuerza, sino avanzar a toda potencia desde el principio. Dicen que quieren golpear fuerte las ambiciones estratégicas de Putin de industrializar su economía, al negarle el acceso a todas las tecnologías avanzadas modernas como la inteligencia artificial, la computación cuántica, cualquier cosa que tenga que ver con la defensa aeroespacial. Y básicamente dicen que el objetivo es evitar la intención de Putin de diversificarse, exportando petróleo y gas, provocando una atrofia de la economía rusa, y así sucesivamente con este lenguaje. El lenguaje de esto es tan brutal. Básicamente están diciendo, miren, logramos con la terapia de choque en la década de 1990 con Jeffrey Sachs en el periodo de Yeltsin, convertir una antigua superpotencia en un país del tercer mundo productor de materias primas, y ahora le negaremos a Rusia el derecho a industrializarse aplicando estas medidas. Ahora, eso ya es una forma de declaración de guerra. ¿Cómo se le puede negar a un país que se desarrolle industrialmente? Esto es realmente escandaloso y me gustaría que la gente lo leyera, porque si leen el lenguaje, cómo está escrito, muestra una mentalidad que es la mentalidad de una parte que ya está declarando la guerra. Y recuerdo que hubo un informe de la CIA en 1991 que tenía un lenguaje similar,
que básicamente decía que Rusia tiene más materias primas que Estados Unidos y tienen científicos mejor educados y por lo tanto cualquier desarrollo económico de Rusia debe ser desanimado. Y ese fue el comienzo de la terapia de choque que redujo la capacidad industrial de Rusia entre 1991 y 94 a solo el 30% de lo que había sido antes. Y los 90 fueron una década que los rusos califican de genocidio, porque la curva demográfica se redujo en 1 millón de personas por año. Naturalmente, esto tampoco es muy realista, porque mientras tanto, la economía china está en proceso de superar a Estados Unidos, y aunque todavía puede haber ciertas áreas en las que Rusia o cualquiera que sea afectado por estas sentirían esas sanciones de manera dolorosa. La idea de que se puede negar el desarrollo industrial ruso mediante la aplicación de tales sanciones es un reflejo del mismo tipo de mentalidad arrogante. Porque China ha puesto un rover en el lado oscuro de la luna. Nadie en Occidente lo ha hecho, por lo que no podrían haberle robado esa tecnología a nadie. Son el líder. También son líderes en términos de investigación de energía de fusión y sistemas de trenes rápidos y muchas otras áreas. Pero nos muestra una intención, y esa mentalidad es alguien como el señor Blinken, que piensa que puede obligar a los europeos a aceptar estas sanciones, incluso si eso destruiría sus propias economías, porque si se toma esa dirección, entonces Rusia cortaría todos los suministros de petróleo y gas que afectarían a Europa, no a Estados Unidos. Así que esto está realmente mal, y solo puedo decir que con suerte habrá algunas personas en Estados Unidos que dirán que este no es el verdadero carácter estadounidense, porque no se puede construir la paz sobre la base de hacer el mayor daño con quien quieras tener una relación. También es una confirmación de lo que dijo tu esposo, Lyndon LaRouche, en su video Tormenta sobre Asia de 1998, en el que dijo que el intento de negar el desarrollo económico a Rusia y China es parte de la doctrina geopolítica tradicional británica que es dictada por la City de Londres. Y la idea, obviamente, de que están tratando de detener cualquier integración de Eurasia con Europa es una de las características claves subyacentes. Hay algunos acontecimientos en torno a Afganistán. Hay una delegación del Talibán en Noruega esta semana. Continúa la discusión sobre su propuesta para la operación Avicena. ¿Por qué no nos informas sobre los acontecimientos sobre Afganistán? Creo que es bueno que haya esta conferencia en Noruega, donde una delegación de los talibanes se reunió con representantes de Estados Unidos, Alemania, creo que Francia, Italia, y no sé el alcance total de las medidas que surgieron de eso, pero el hecho de que haya ocurrido y que ahora haya más organizaciones que trabajan con los talibanes y que se reconozca que la única forma de salvar a los 25 millones de personas que corren grave peligro de muerte es trabajar con los talibanes, definitivamente es un gran avance. Creo que el jefe alemán de UNICEF dio un informe desde Kabul. Dijo que 1 millón de niños están en peligro y en realidad están muriendo. 7 millones de niños están en grave peligro. Y dijo que esto es tantos niños como los que hay en Alemania. No he comprobado esta cifra, pero tiene sentido y nos muestra la increíble dimensión de la necesidad de cambiar nuestra forma de pensar. Y como hemos mencionado en este programa varias veces, inicié la operación Avicena
refiriéndome al gran médico de esta región de hace 1000 años. Y estoy muy feliz de que ahora haya más personas que se están percatando de esto, y realmente creo que es una muy buena idea usar Afganistán como modelo para crear un sistema de salud moderno para todos los países del mundo. Y el discurso que di al respecto, que es el artículo de portada de la edición del 28 de enero de AER, que deben conocer y distribuir, también podemos poner el enlace debajo de este programa después. El video del discurso que pronuncié también está disponible, y ambos están siendo tuiteados por varias personas influyentes a través de sus redes sociales. Así que espero que esto conduzca a una discusión muy amplia y se convierta en la base para implementar un sistema de salud moderno para Afganistán y todos los demás países del planeta, porque la pandemia sigue aquí. A pesar de lo que la gente espera, todavía hay posibilidades de nuevas variantes. Y en cualquier caso, las condiciones de muchos países en el sector en desarrollo deben tener una perspectiva de desarrollo, porque no puede ser que miles de millones de personas estén al borde de la hambruna, perdiendo sus medios de subsistencia y en peligro de morir. Así que la Operación Avicena debe ser el comienzo de un nuevo paradigma. Y esto se vuelve aún más urgente porque estamos sentados en un polvorín. La razón de todo el peligro de guerra es el hecho de que el sistema financiero está a punto de estallar. Hay muchos informes de que los llamados mercados emergentes, que es un sinónimo de los países en desarrollo, pueden tener una gran crisis de la deuda si hay el más mínimo aumento en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Entonces, urgen las 4 leyes de LaRouche y realmente ir en una dirección completamente diferente, reconstruir la economía mundial con verdadero desarrollo, comenzando con un sistema mundial de salud. Eso es de la mayor urgencia. Entre los que emitieron una advertencia se encontraba el columnista de The Guardian, Larry Elliott, quien señaló que casi el 50% de la deuda que podría perderse en una ola de incumplimiento de pago de los países más pobres que están muy endeudados se le debe a instituciones financieras y de inversiones. Eso significa que los fondos de jubilación de las personas se invierten en esta deuda. David Malpass, el presidente del Banco Mundial, también advirtió que podríamos estar en una cadena de impagos de deuda del sector en desarrollo. Entonces, en ese sentido, la interconexión entre el peligro de guerra, la propagación de enfermedades y el colapso del sistema económico en general realmente nos regresa a la importancia de la propuesta de Lyndon LaRouche de un nuevo Bretton Woods. Creo que es un buen lugar para concluir. Sí, creo que hay muchos países en el mundo que claramente se están preparando para la eventualidad de un colapso repentino. Lo vemos en muchos detalles. La compra de oro vuelve a subir, lo que siempre sucede cuando la población comienza a ponerse histérica. Entonces se tienen grandes compras de oro. Cada vez se tiene una mayor tendencia a salirse del dólar. Así que incluso si Rusia fuera aislada del sistema SWIFT, no creo que tenga un efecto tan devastador en Rusia, pero podría ser la bomba nuclear para los mercados. Al menos eso fue lo que dijo Friedrich Merz, nuevo líder de la democracia cristiana alemana, y tiendo a estar de acuerdo con él en ese punto. Entonces, creo que tenemos que tener una discusión sobre un nuevo paradigma. Debemos cambiar completamente la orientación del colonialismo, la idea de mantener reprimidos a los países en desarrollo. Tenemos que reemplazar eso con un nuevo orden económico mundial justo, en la línea de lo que China está haciendo con la iniciativa de la Franja y la Ruta, y debemos lograr que los europeos y Estados Unidos, con suerte, cooperen con la iniciativa de la Franja y la Ruta en el desarrollo del suroeste de Asia, de África, de América Latina, y como saben, si nos unimos, no hay problema que no pueda resolverse.
Entonces creo que de la misma manera que la relación entre Rusia y China lo mencionó el ex primer ministro ruso Medvedev, dijo que esa relación se ha convertido en un modelo de lo que deberían ser las relaciones entre las naciones. En otras palabras, que cada promueva los mejores intereses del otro, respeten su soberanía, no se entremetan en sus asuntos internos. Y China ya ofreció eso hace muchos años como modelo para una relación de grandes potencias entre Estados Unidos y China. Tenemos que tener una nueva manera de pensar y el interés común de la humanidad debe ser lo primero. Si no podemos movilizar la manera de pensar de la población a ese nivel, es posible que no lo logremos como especie, por lo que en este momento existe la necesidad urgente de tener ese debate. Y si desean ayudar en este esfuerzo, únanse al Instituto Schiller. Pronto tendremos una nueva gran conferencia sobre todos estos temas, probablemente en la semana del 7 al 11 de febrero. Así que permanezcan atentos, háganse miembros, ayuden a nuestra movilización. Con suerte nos veremos la próxima semana. Insto a la gente, como mencionaste, pero tu presentación de la reunión del Proyecto Manhattan del Instituto Schiller del sábado pasado, se puede evitar todavía la guerra con Rusia, fue muy eficaz para identificar cuál sería este nuevo paradigma y cómo podemos llegar allí. Vayan a la página del Instituto Schiller y vean la presentación del 22 de enero. Así que, Helga, gracias por acompañarnos. Siempre es bueno tener una nota de optimismo, pero también es importante que la gente se enfrente al hecho, como dijiste, de que todavía estamos sentados en un polvorín y es un poco difícil ser totalmente optimista cuando estamos sentados en un polvorín. Únanse a nosotros y veamos qué podemos hacer al respecto. Nos vemos la próxima semana. Eso espero. Nos vemos.